Dios les bendiga, amados hermanos. Les mando un saludo a través de este medio. Nuevamente me voy a tomar la libertad de compartir la palabra del Señor a través de esta tecnología y agradecerles a todos los que pudieron ver el video pasado de la prédica que tuvimos hace 8 días. Quiero mandar un saludo afectuoso, hermanos, y un consuelo a la vez a la familia de Nayeli, de Alberto y de Anita por la pérdida sensible de nuestra hermana Imelda. Pero quiero mandarles una palabra que dice la Escritura, que el Señor va a destruir la muerte y que va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Quiere decir que la muerte, hermanos, va a ser vencida por nuestro Dios mismo. Entonces eso nos da esperanza a los cristianos de que, aunque estemos en la tumba, hermanos, un día oiremos el toque de la trompeta de Dios para levantarnos y resucitar, si en ese tiempo nosotros ya partimos con Él. También enviar un saludo a todas las familias de la iglesia, a seguir orando por cada uno de ustedes, por los niños, por los jóvenes y por los adultos, para que en esa semana, hermanos, podamos ver la mano poderosa de Dios obrando en nuestras vidas. Quiero compartir con ustedes un tema que el domingo me quedé con la inquietud de compartir, hermanos, acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y más, que esa es nuestra esperanza, como dije al principio, de que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La Biblia dice en Lucas capítulo 24, verso 13, he aquí que dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Para ponerlos en contexto, hermanos, Jerusalén estaba como que en la parte alta de Judea, y Emaús era una aldea que estaba abajo. Entonces, dice la Biblia que estaba a 60 estadios. Esto en nuestro sistema de longitud, en nuestro sistema de medida de longitud, sería aproximadamente 11 kilómetros. 11 kilómetros que se recorren, hermanos, en aquellos tiempos sería más o menos entre 1 hora 3/4 a 2 horas de camino. Para los que estamos en Tenayuca es como de ir del templo de Tenayuca a Tlatelolco, por ejemplo. Pero en sí es caminar 2 horas aproximadamente. Estaba a 60 estadios aquella pequeña aldea llamada Emaús, donde dos de los discípulos se iban a retirar, básicamente a esconderse, tal vez a esconderse, a retomar sus actividades que tenían antes de haber conocido a Jesús. Nos habla de que nos da la pauta a pensar, hermanos, de que ellos querían regresar. Querían retomar su vida. Cuando Jesús vivía con ellos tenían la vida en Él. Pero cuando ellos pensaron que el Señor, allí se había acabado todo, ellos querían recuperar de alguna manera, volver a establecer su vida como antes. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Yo me puse a analizar esta parte de la escritura y quisiera darme a explicar de la siguiente manera. Iban dos discípulos y con ellos se acerca Jesús a este camino, a Emaús. El camino era de bajada, 2 horas iban a caminar. Yo creo, hermanos, para poderme explicar bien en este contexto bíblico, que sus ojos fueron velados porque sus corazones iban cargados de enojo, de tristeza y de desánimo. Cuando estas y otros sentimientos negativos hacen presa de nuestra vida, no nos permiten ver con claridad ni la presencia de Dios ni entender su voluntad. Yo creo que nos sorprende a todos, hermanos, la pérdida de un ser querido, la forma en que nos enteramos cómo murió nuestra hermana Imelda, prácticamente muy rápido, aunque ella venía tal vez un poquito delicada, pero se estaba recuperando, hermanos. Yo creo que cuando en nuestra vida viene el enojo, viene la tristeza y el desánimo, dejamos de ver, perdemos la visión y dejamos de ver las cosas de Dios. Dice aquí la escritura que Él les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? ¿En qué momento el Señor Jesucristo reconoció la tristeza en las palabras de esas personas? Por la familiaridad, porque esos 3 años y medio le habían permitido conocerlos perfectamente, porque
Aunque la Biblia lo dice, hermanos, que el Señor no tiene necesidad de que nadie le dé testimonio de lo que hay en el hombre, en el corazón del hombre, porque Él sabe lo que hay en el corazón del hombre. Sin embargo, era tan familiar con sus discípulos que Él sabía que en la forma de expresarse, en la forma de decir las cosas, la forma de caminar, la forma de su semblante, le demostraban que tenían tristeza. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús de Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en la palabra delante de Dios y en todo el pueblo. El Señor Jesucristo obviamente sabía las cosas que habían sucedido, hermanos, pero interesado en saber lo que había en sus corazones, le pregunta a sus discípulos, a estos dos discípulos: ¿qué cosas? Y ellos inmediatamente contestaron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y en todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y aquí vienen las palabras de la tristeza. Pero nosotros esperábamos que Él era que había de redimir a Israel. Cuando nosotros pasamos por circunstancias, por dificultades, hermanos, siempre esperamos la ayuda de alguien. Y nosotros como cristianos siempre esperamos la ayuda de Dios. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día de lo que ha acontecido. Para ellos el tiempo era determinante. Para ellos 3 días eran suficientes para que tuvieran el enojo, la tristeza y el desánimo. Para ellos era suficiente. Porque vean aquí lo que dice la Escritura: pero nosotros esperábamos. Ellos tenían esa esperanza. Nuestra esperanza está en Dios, hermanos. Pero cualquier viento que quiere provocar en nosotros tristeza, desánimo, enojo, inmediatamente pensamos que Dios nos ha abandonado. Dios nos deja solos. Pero si ustedes se dieron cuenta que en su tristeza de ellos se acercó Jesús, que en su camino de 2 horas aproximadamente a Emaús, que les iba a llevar de tiempo, se acercó el Señor Jesucristo. No los iba a abandonar. Ni su tristeza, ni su enojo, ni su desánimo iban a ser presa de sus corazones, hermanos. De la misma manera yo les digo a ustedes que a pesar de que pasemos por dificultades, que sigamos esperando que pase un milagro en nuestras vidas, que veamos la respuesta a nuestras oraciones a través de la oración que hacemos, hermanos, que veamos respuesta a nuestras peticiones que hacemos. Y aún decimos: pero es que han pasado tanto tiempo esperando yo la respuesta de Dios. No te debes de desanimar. Dios nunca llega tarde en nuestra vida. Dios sabe exactamente el tiempo preciso de esto, de cómo se va a resolver, de en qué momento vamos a aprender de todo esto, para que podamos valorar los milagros que Dios hace en nuestras vidas. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Por supuesto que Él va a redimir a Israel y ha redimido nuestras vidas, gloria a Dios. Y a pesar de que haya pasado tiempo, 3 días en esos momentos, hermanos, dice la Escritura que ellos refirieron una palabra: aunque también nosotros hemos sido asombrados, unas mujeres de entre nosotros, las que el primer día fueron al sepulcro, y como no lo hallaron, el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así, como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces seguían tristes, seguían pensando que todo se había acabado y que por eso deberían de retomar sus vidas. Yo creo que la mejor vida la tenemos ahora en Cristo Jesús, hermanos. Lo mejor que nos pudo haber pasado es conocer al Señor y tener esperanza en Él, a pesar de que hayan pasado 3 días. Entonces Él les dijo: oh insensatos, tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que Él entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, dice la Escritura, siguiendo por todos los profetas, les declaraba a las Escrituras lo que Él decía. El Señor Jesucristo les empezó a hacer de nuevo referencia de toda su palabra. Y desde Moisés
les demostraba y les mostraba, hermanos, que era necesario que el Cristo padeciese todas estas cosas. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas a ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Fíjense, hermanos, que otro aspecto familiar de entre los judíos, yo lo puedo ver así o entre las personas, es, es la confianza de pedirle a alguien que se quede. Dice aquí la escritura, hermanos, que ya era tarde y él hizo como que iba más lejos a otro lugar. Y entonces lo invitan a quedarse con él, porque el día ya había declinado, ya era tarde. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. ¿Qué creen ustedes que haya pasado cuando él tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio, hermanos? Fíjense que antes sus ojos no habían sido abiertos. Sin embargo, sus ojos fueron abiertos cuando él tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Quisiera comentarles que sus ojos no fueron abiertos solamente por haber oído la palabra, sino por la familiaridad que tenían con Jesús. Todos estos años de convivir con Él, de partir el pan, de verlo a Él, de estar con Él, de sentirlo, hermanos, les daba esa confianza. Solamente se dieron cuenta cuando Jesús tomó el pan y lo bendijo. Y quisiera compartir con ustedes una anécdota. Leí hace tiempo, hermanos, que a una familia les gustaba el pan tostado quemado. Y en esa ocasión, hermanos, la esposa de este matrimonio, de esa familia, había trabajado todo el día y llegó tan apurada para preparar la cena para el varón, para su esposo, hermanos, que el pan se le quemó un poco más de lo normal, porque la familia estaba acostumbrada a comerlo quemado. Pero esta vez se quemó más de lo normal. Entonces, cuando el papá vio el pan quemado, hermanos, no dijo nada. No dijo nada. Y el hijo que estaba observando todo esperaba que el papá se enojara. ¿Qué creen? El papá nunca se enojó. Y cuando el hijo fue a despedir a su papá para darle su beso de las buenas noches y desearle que descansara, le preguntó, papá, ¿por qué no te enojaste? Porque el pan estaba ahora más quemado de lo acostumbrado, de lo que es familiar para nosotros. Y le dijo, no, hijo, tu mamá venía muy cansada y yo entendí la situación. Además, un pan quemado a nadie le hace daño. Les era tan familiar comerlo así, hermanos, que él no lo vio como un problema. Lo vio como una situación normal. ¿Y qué iba a pasar? Y fíjense que eso nos habla de la familiaridad que a veces tenemos en casa, que inmediatamente distinguimos quién hizo una comida, inmediatamente distinguimos quién hizo el agua, quién hizo tal alimento, porque es tan familiar para nosotros que distinguimos quién lo hizo, quién lo preparó. Y de esta misma manera, aunque Jesús les había hablado la palabra, porque lo dice la Escritura, hermanos, dice la palabra del Señor, que Él comenzó desde Moisés a declararles toda la Escritura y sin embargo aún ahí sus ojos no eran abiertos. ¿Saben cuándo fueron abiertos? Cuando Él tomó el pan, lo bendijo y dice la Escritura y se los dio. En esos momentos dice la Escritura que entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas Él, dice la Biblia, que desapareció de su vista. Yo me quedo con el tema, entonces sus ojos fueron abiertos. ¿Saben por qué fueron abiertos? Porque les era familiar la forma en que Él partía el pan, cómo lo bendecía para compartirlo con los demás. En ese tiempo difícil, hermanos, en el que todas seguimos aquí en cuarentena, yo creo que es muy importante que todos sigamos compartiendo lo que tenemos. Yo creo que es importante que estando en casa, hermanos, nos demos cuenta de lo valioso que es nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra familia. Yo creo que allí sus discípulos del Señor Jesucristo lo reconocieron por lo familiar, por esa vivencia que tenían con Él. ¿Saben cómo podemos reconocer su voz como Él, como nuestro pastor y nosotros como ovejas? La Biblia lo dice en Juan capítulo 10, que sus ovejas reconocerían su voz por lo familiar que era el pastor. Yo me pongo a pensar tal vez en un redil donde
el pastor no pudo ir y lo suplió otro pastor. Yo dudaría que las ovejas lo reconocieran porque la voz es familiar. El consuelo de la voz de Dios a nuestras vidas es familiar. Yo estoy seguro que Dios va a hablar a nuestras vidas, que Dios no nos va a dejar sin su palabra. Sobre todo a las familias que han tenido pérdidas en este tiempo, hermanos, Dios va a hablar a su vida y van a reconocer lo familiar que es Dios para ellos. Dice la escritura, y aconteció que estando ellos sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abrían las escrituras? Sí, sí ardía su corazón, pero sus ojos estaban velados. Y solamente le reconocieron por algo familiar, por algo que ellos se habían dado cuenta cómo era Jesús. Tú puedes tener la palabra, mucha gente tiene la Biblia, pero nosotros los cristianos tenemos algo especial. Tenemos la palabra del Señor, pero además Jesús ya es familiar con nosotros. Nos es familiar su presencia, nos es familiar su gloria en nuestras vidas, nos es familiar, hermanos, que a pesar de que pasamos por pruebas y luchas, sabemos que Él nos va a bendecir y nos va a ayudar. Levantándose, ¿sabe qué hicieron ellos? Levantándose en la misma hora, se volvieron a Jerusalén. Ahí ya no les importó si era tarde, ya no les importó si había que caminar ahora de su vida, 2 horas, ya no era, ya eso no era problema. Para ellos eso no era un obstáculo. Lo que habían sentido de parte de la palabra de Jesús mismo en sus vidas, la forma en que ellos lo reconocieron, la forma en la que ardía su corazón, ya no había tristeza, ya no había enojo, ya no había desánimo, porque ellos, hermanos, gloria a Dios, habían hecho y habían experimentado en su vida la presencia de Dios de manera familiar. Les era muy, muy familiar este hecho en que Jesús compartía con ellos el pan. Levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ¿ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a nosotros? ¿Se acuerdan cuando leí la palabra, cuando les dije que ellos habían dicho que las mujeres se habían asombrado de lo que decían las mujeres que habían ido a buscar a Jesús a la tumba y que también sabían de algunos discípulos, pero que no habían visto a nadie? Y que esa era parte de su tristeza de ellos, que nadie lo había visto, pero hoy no solamente lo vieron, hoy les fue muy familiar comer con Él. Hoy les fue muy familiar estar de nuevo con Él, hermanos, y ser bendecidos con su presencia. Entonces el asombro pasó de ser asombro a un hecho, a una realidad. Yo creo que es lo que Dios quiere en nuestras vidas, hermanos. La palabra de Dios nos da testimonio de Él, de su presencia. Dice la Biblia que donde estuvieran 2 o 3 congregados en su nombre, Él estaría ahí en medio de ellos. Pero el Señor quiere que experimentamos lo familiar que Él es con nosotros. De decir, ya extraño el culto, ya extraño la alabanza, ya extraño la presencia de los hermanos. ¿Por qué? Porque no son familiares. Y inmediatamente distinguimos, gloria a Dios, el gozo con el que llegamos a la iglesia, compartimos todos, la amistad, el compañerismo. Gracias por los hermanos que acompañaron a nuestra hermana Nayeli, a nuestro hermano Alberto y Anita. Gracias porque nos hicieron el favor de acompañarlos, hermanos, pero yo creo que eso es cuando demostramos lo familiar. Yo quiero dejarte hoy en esta tarde de compartir de la palabra, hermanos, que ellos distinguieron la presencia de Jesús por lo familiar que les era con ellos, porque ellos recordaron cómo vivían con Él, cómo estaban con Él, cómo hasta en pequeños detalles de compartir el pan sabían que Él era el Maestro. Y decían, ¿ha resucitado el Señor verdaderamente? Si el Señor no se hubiera manifestado a estos 2 discípulos, se hubieran quedado solamente con la noticia. Una de las mujeres que habían visto a Jesús, o que habían visto, mejor dicho, su tumba vacía, era esposa de Cleofas. Él ahora sí que ni a su esposa le había hecho, no es que no le creyera, sino que estaba asombrado, estaba simplemente asombrado. Pero ahora que él lo había visto en una situación que le era muy familiar, gloria a Dios, él reconoció que era el Maestro
y lo bendijo. Gloria a Dios. Y así Dios nos quiere bendecir con su presencia. Dios en nuestras vidas, hermanos, como cristianos, como personas que leemos la palabra, no solamente quiere quedar en eso, quiere el Señor también ser parte del centro de nuestra familia. Hoy, hoy oímos tanto de que debemos de valorar el tiempo que estamos en nuestras casas, con nuestras familias, hermanos, yo creo que se cumple la palabra del Señor cuando dice la Escritura que donde estuvieran dos o tres congregados en su nombre, Él estaría en medio de ellos. Es verdad que no nos podemos reunir todavía como iglesia, como todo el grupo que somos, pero en nuestra casa, yo creo que haciendo cuentas nadie, tal vez nada más nuestro hermano Felipe, pero él puede compartir también con su familia esta palabra. Pero donde estuvieran dos o tres congregados ahí, hermanos, Dios está en medio de nosotros. Y Él nos va a bendecir por lo familiar que es, lo familiar, lo familiar que Él es con nosotros, hermanos, en este tiempo y siempre. Entonces, yo doy gracias a Dios por esta palabra porque el Señor Jesucristo ha resucitado. Dice que Él es de las primicias de los que han resucitado, gloria a Dios. Y que Él vive para que nosotros vivamos. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Me despido, hermanos, con un saludo para todos, de parte de mi familia, para toda la iglesia. Poder compartir esta palabra con ustedes me da mucho gusto y decirles que el Señor es parte de ese centro familiar en nuestras vidas. Que nunca perdamos esto, hermanos. Que siempre lo tengamos presente en el nombre de Jesús. Dios les bendiga a toda la iglesia Jesús el Buen Pastor y a todos los que ven este video. Recuerden, conocemos muchas veces más a Jesús por lo familiar, porque hoy compartimos con Él, tenemos vivencias con Él, no estamos solos, hermanos, que solamente decir que tengo una Biblia en casa no es suficiente. Ser familiar con Jesús es lo más importante en nuestras vidas hoy y en estos tiempos. Dios les bendice a todos. Amén.